Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, es un placer estar acá con ustedes. Vamos a esperar 5 minuticos mientras pues las demás personitas se logran conectar y empezamos nuestro webinar del día de hoy, ¿vale? Listo, vale, muchas gracias. Muchas gracias. El ideal es, por supuesto, pues que saquemos totalmente provecho a la capacitación que se va a dar el día de hoy, al webinar, que seamos totalmente dinámicos, cualquier duda, cualquier inquietud, pues por supuesto la hagamos y sacamos provecho del docente. Vamos a tratar el día de hoy todo el tema de la importancia de la información, que es el OSINT, el impacto que actualmente está tomando todo el tema de la revolución industrial, todo el tema de las herramientas, análisis de resultados, por supuesto también pertinencia en el pen testing y relación con la certificación de ethical hacking. El docente que en este momento pues, nos va a acompañar, el profesional Giovanni Cruz, el ingeniero, es una persona totalmente certificada en todo temas de ethical hacking, en líder 27001, con conocimientos avanzados en temas de sistema y gestión de seguridad de la información. Entonces, en el momento, pues, le vamos a dar la bienvenida al docente. Esperamos que el webinar que él va a iniciar en este momento sea totalmente provechoso. Agradecemos nuevamente la atención prestada, el estarnos en este momento acompañando. Estamos súper pendientes y, pues, le cedo la palabra al ingeniero Giovanni. Estamos ahí pendientes para colaborarles. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Ahí me escuchan todos, ¿cierto? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, sí. Listo, dejo ver mi cámara un momentico para que me vean que por ahí la foto difiere un poco de quién soy. Entonces, para que me conozcan, muchas gracias. Qué chévere estar por acá, qué chévere estar compartiendo con ustedes este webinar. La idea de este webinar es hacerlo muy práctico. La verdad no les voy a contar teoría. Ya los que se decidan a tomar el entrenamiento pues van a ver toda la teoría necesaria al respecto. Obviamente para presentar el examen, para que les vaya bien, para que puedan entender mucho más a profundidad. Ahorita la idea es hacerlo práctico, que puedan entender muchos de los elementos que hay dentro de OSINT. Entonces, bueno, vamos a empezar. Apago cámara. Voy a compartirles mi pantalla. Les agradezco me confirmen si ya la están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Denme un segundo. Entonces, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es este OSINT Framework. ¿Por qué el tema de OSINT? Porque OSINT es muy interesante la cantidad de información que se puede encontrar en open source, o sea, la cantidad de información que se puede encontrar en fuentes abiertas. A eso se refiere este término, OSINT, Open Source Intelligence. Y este framework básicamente lo que les entrega es muchísimos recursos para poder obtener información relacionada a diferentes objetivos y esos diferentes objetivos poder analizarlos desde diferentes perspectivas precisamente con esas fuentes abiertas. Entonces eso es lo que tenemos en el framework. Básicamente está recolectada toda la información que puedo llegar a usar. No les voy a decir que es la única que hay, pero sí es un elemento muy interesante. El link es este, osintframework.com. Y bueno, dentro de ese framework, el framework ustedes lo van a ver al principio así, súper sencillo, lo empezamos a desplegar y ahí se empiezan a desplegar los diferentes elementos relacionados a todo el framework. Entonces, ¿qué hay? Nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, nombres de dominio, direcciones IP, imágenes, videos, documentos, redes sociales, mensajería instantánea, motores de búsqueda de personas, información acerca de plataformas que ofrecen relacionar a las personas. Entonces ahí hay múltiples plataformas donde uno puede llegar a encontrar personas que están buscando su amor, su pareja, una aventura, no sé, lo que sea.
que necesiten. Entonces también está la posibilidad de indexar información desde ese tipo de fuentes. Números de teléfono, información que se encuentra pública. Algo interesante, por ejemplo, para nuestro país es que cuando las personas contratan, por ejemplo, con el Estado, eso es información pública que de alguna manera se puede llegar a encontrar. ¿Qué es interesante y cabe resaltar acá? Que estos son muchos recursos americanos. Habrán muchas cosas que se tienen que traer a la realidad de cada uno de los países, pero bueno, es parte de la información que se puede encontrar y también nos da un contexto de cuáles son los elementos que uno puede llegar a encontrar. Está también información acerca de negocios, registros, acciones, bueno, información del negocio como tal, transporte, mapas o herramientas de geolocalización, motores de búsqueda, foros, blogs, IRC. Ahora podríamos colocar muchísimos más dentro de estos otros elementos de comunicación. No sé, por ejemplo, un Discord. Ahí pueden encontrar información para indexar. Archivos. De alguna manera, si en algún punto se ha hecho una traducción, hay alguna información que queda, metadatos, emulación de móviles, terrorismo, dark web. Y acá está la diferencia de dark web y deep web, ¿no? De dark web donde ustedes no puedan ver, y en deep web pues ya otro tipo de información con otro tipo de conexión. Entonces, de pronto acá lo que se va a indexar directamente es información de dark web. Monedas digitales, entonces todo el tema de criptomonedas, wallets, todo eso se puede llegar a indexar porque es información que se encuentra al fin y al cabo pública. Clasificados, información acerca de codificación y decodificación, por ejemplo, de mensajes, herramientas, análisis de archivos maliciosos. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no tiene en cuenta, por ejemplo, que cuando se hace búsqueda de un archivo malicioso en una plataforma como por ejemplo VirusTotal, se puede encontrar información relacionada a toda la búsqueda. Inteligencia de amenazas, todo lo del tema de OPSEC, seguridad de operaciones, entonces todo lo que tiene relación ahí con todo el tema de operación, documentación y entrenamiento. Entonces, algo, por ejemplo, que les quería mostrar acá es algo interesante que uno puede llegar a encontrar en VirusTotal, que es uno de los que podríamos llegar a ver, siempre se ve desde la parte, digamos, de subir información relacionada a un archivo malicioso o a una URL maliciosa para revisar si en realidad genera un impacto, pero también yo puedo llegar a buscar, por ejemplo, por diferentes términos, por ejemplo, por un dominio. Entonces, si llego a buscar por un dominio, voy a poner un dominio cualquiera, básicamente ustedes pueden llegar a encontrar información. Denme un segundo. Bueno, este es uno de los que necesitan registro. No me registré antes. Vamos a hacer la autenticación rápidamente. Bienvenido al entorno de simulación de instrucción. Entonces, vuelvo acá. La instrucción se divide en varias subsecciones. Y puedes acceder a hace uno la revisión. Y con esa revisión, básicamente lo que van a encontrar, aunque no lo está esperando para encontrar malware, fíjense que automáticamente tengo información muy interesante, por ejemplo, del dominio, ¿sí? Entonces tengo acá centralizado el dominio que estoy buscando. Puedo encontrar información acerca de relaciones que existan con direcciones IP que me van a dar informaciones como los ASNs, países, o sea que de alguna manera, aunque esto no está pensado para hacer OSINT de esta forma, fíjense que lo puedo utilizar, o sea, cualquier herramienta al fin y al cabo que me traiga información, aunque no esté pensada directamente para hacer para hacer recolección de información, ¿sí? O sea, que no sea una herramienta que esté catalogada como recolección de información. VirusTotal obviamente no está catalogado como una plataforma
para recolectar información relacionada a un dominio, pero fíjense que al fin y al cabo la pueden encontrar. Entonces, acá está la información acerca de algunas de las direcciones IP relacionadas con el dominio, algunas aplicaciones que están relacionadas con ese dominio, al igual que ejecutables. Y acá hay una parte interesante que es lo que uno busca encontrar en este Open Source Intelligence, por ejemplo, cuando está hablando de empresas, como sería el caso que les estoy mostrando acá. También uno buscaría de alguna manera poder encontrar información relacionada a los subdominios. ¿Y esos subdominios para qué me van a servir? Para tener posibles lugares donde yo puedo llegar a encontrar información interesante o si estamos, por ejemplo, en un pentesting, pues la idea ahí sería tener diferentes objetivos acerca de un dominio. Entonces, eso es lo que se hace básicamente. Y les hago o sea, muestro primero VirusTotal antes que cualquier otra de las herramientas de los SIEM Framework. Básicamente, para que vean que cualquier herramienta les puede llegar a servir para Open Source Intelligence. Lo importante es saber qué características tiene la herramienta, qué información les puede entregar y cómo la quieren utilizar ustedes en un momento específico. Aunque les repito, esta es una herramienta generalmente para hacer detección de elementos maliciosos. Acá se puede utilizar de otra forma y estoy haciendo al fin y al cabo una indexación, por ejemplo, de subdominios fuera de esa categoría específica que muy posiblemente nunca voy a ver a VirusTotal dentro de una categoría de indexación de dominios en todo lo que ustedes pueden encontrar de documentación relacionada con OSINT, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a tener acá, muchísimas herramientas. Hay algunos elementos que se tienen que tener en cuenta, que por ejemplo es estas convenciones que tienen los SIEM Framework. La primera es cuando encuentren la TEBA, les va a decir que eso es un link hacia una herramienta que ustedes deben bajar y ejecutar. El otro es el D, que es un Google Doc. Los docs son básicamente búsquedas específicas que ustedes pueden hacer en Google. Entonces, básicamente con esas búsquedas puedo encontrar diferente tipo de información. El R quiere decir que requiere un registro, como lo que ustedes vieron ahorita con VirusTotal, o sea, no puedo sacar la información a menos de que esté registrado. El registro, por ejemplo, para una herramienta como VirusTotal o el registro que yo tengo es gratuito, se puede también una versión paga, pero pues dependerá muchísimo de cada una de las plataformas. Y el M indica que la URL contiene el término de búsqueda, eso quiere decir que se tiene que hacer una modificación del término de búsqueda para poder encontrar la información específica que se quiere. ¿Listo? Entonces, empecemos a usar la plataforma a nivel general, a entender cuáles son los diferentes elementos. Vamos a hacer acá unas búsquedas y la idea es tener como una idea global para que funciona el OSINT Framework. Entonces, lo primero que ustedes pueden llegar a buscar es nombres de usuario. Por ejemplo, colocándole en contexto, digamos que empieza el proceso de búsqueda enfocado en una persona. Entonces yo sé que esa persona tiene, por ejemplo, un alias, que es el que utiliza, no sé, en canales IRC o en el Twitter o etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí quiero construir toda la información relacionada a la persona. De ser posible, empezar a hacer una revisión dónde está conectado, qué puedo saber de él. Y esos son elementos que son interesantes para revisar. Entonces, existen diferentes plataformas que les permiten a ustedes básicamente buscar esa persona en diferentes sitios. Entonces, ¿qué tienen acá? Miren, básicamente cuando ustedes van abriendo este mapa mental de los SIEM Framework, lo que ustedes van viendo son las diferentes herramientas y esas herramientas simplemente se pueden lanzar acá desde el navegador. Otra cosa interesante de OSINT y de este framework o de algunas de las herramientas que tienen acá es que no necesitan instalar nada, no necesitan mayor conocimiento, solamente saber qué es lo que van a buscar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el primero. Es simplemente una herramienta que les permite buscar nombres de usuario. Entonces voy a buscar uno para mí, un link. Entonces me dice, bueno,
Los dominios, los que están en verde, están disponibles. Los que están en negro no están disponibles, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Alguien ya registró este dominio. Perfecto. Y lo siguiente es empezar a mirar que existen diferentes redes donde él está revisando ese nombre, y los que ustedes ven en verde quiere decir que están disponibles. Los que están como apagados quiere decir que ese usuario ya no está disponible para esas redes, y en el rojo quiere decir que hay algún error. Por ejemplo, el error acá en Reverb Nation es que él no pudo llegar al servicio a hacer una revisión de si existe o no existe la persona. Entonces, fíjense que acá hay una revisión bastante completa de diferentes sitios donde ustedes pueden decir, ah, bueno, el usuario está disponible, o sea, tiene usuarios creados en diferentes puntos, en diferentes tipos de redes, y es interesante porque no solamente se quedan redes sociales, sino que muchas veces está, por ejemplo, GitHub. Entonces, yo puedo decir, listo, si está en GitHub, quiere decir que, no sé, ¿será que la persona tiene un perfil de programador o ha subido algo de programación, o por qué tiene un perfil en GitHub? O que ha subido, por ejemplo, en Pastebin, Flipboard, bueno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, miren que pueden encontrar muchísima información relacionada a un usuario. Algo que quiero también acá mostrarles es, dice, por ejemplo, en AngelList, esto es una red de aceleradoras, negocios, todo. En AngelList dice, este usuario no está registrado en AngelList. Y si yo voy acá a la página y empiezo a revisar y busco precisamente ese usuario, y me doy cuenta que efectivamente sí existe un perfil. Eso quiere decir que de pronto la búsqueda de la herramienta no la está haciendo de manera correcta. Entonces, fíjense que acá hay una información que puede ser interesante porque me dice un perfil, me está entregando el LinkedIn, Twitter, Facebook, GitHub, un RSS, me está diciendo, pues me está entregando un perfil específico, proyectos, educación, bueno, etcétera, 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 que es lo que se comparte precisamente en este tipo de red. Entonces, aunque acá me estaba diciendo que el usuario está disponible y que de alguna manera es como si no estuviera el usuario creado dentro de la red, fíjense que sí lo puedo encontrar, entonces esa comprobación es interesante. Y también el otro tema acá es que por eso, de alguna manera, en los Framework tienen la posibilidad de buscar en diferentes motores. Entonces, es interesante poder buscar y empezar a mirar a ver si está o no está, si existe o no existe. Este es similar, entonces les está diciendo cuál está disponible, en cuál está ya creado ese usuario y en cuál no. Entonces ahí ya pueden encontrar otro tipo de información. Están unas opciones generales y ahí pueden cargar más opciones para que él siga revisando. Son simplemente diferentes elementos. Yo no me acuerdo si acá está, fíjense que acá por ejemplo no está AngelList, que fue la red, o no la veo, bueno, por ahí rápido no la veo. Esa red con la que podríamos comprobar. Ahora, puedo ir a otra también, no sé, hay muchísimas, pues digamos que voy a otra adicional y vuelvo y hago una búsqueda de nuevo por este mismo usuario. Y básicamente, miren, ahí ya puedo empezar a encontrar más y más y más información. Entonces ya está en Gravatar, en Telegram, TikTok. Fíjense que son búsquedas. Cada una de las herramientas o cada una de estas plataformas les va a dar información específica o información diferente acerca de lo que pueda haber acerca de una persona. Y si miro el perfil, efectivamente, por ejemplo, acá para Telegram, fíjense que ahí está un usuario y puedo enviar un mensaje. Entonces, son técnicas de búsqueda y de alguna manera solamente empezando con un nombre de usuario, puedo encontrar a diferentes, o sea, puedo encontrar información relacionada a una persona si tengo, por ejemplo,
ese nick o ese usuario que utiliza generalmente, o conozco no sé, esa información, ese alias que tiene en Internet. Eso puede ser una primera fuente de búsqueda y puede ser interesante la información que puedo llegar a encontrar. Luego puedo buscar ya en sitios específicos. Entonces miren que acá tengo la posibilidad, por ejemplo, de buscar si tiene una lista de deseos en Amazon. Entonces puedo buscar si tiene la lista de deseos, si tiene un usuario en Amazon. Entonces miren que ahí es donde empieza a buscar, a aparecer esta M, que de alguna manera tengo que hacer una revisión. Entonces para este caso, bueno, está además GitHub, Tinder, Keybase o MIT. Entonces vamos a buscar acá en GitHub y básicamente lo que les dice la plataforma es, usted tiene que buscar de alguna manera, tiene que hacer una modificación de la URL para poder identificar algo acerca del usuario. Entonces, de nuevo, vengo acá, hago la modificación de este parámetro que es donde debe ir el usuario y efectivamente encuentro los diferentes eventos que ha realizado este usuario exclusivo. Entonces, acá está en qué repositorio hizo un push, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay uno en el API GitHub User Exclusivo, que o algo con un avatar, y está, por ejemplo, una actualización en OWASP, en el capítulo de Bogotá. Yo ayudo liderando el capítulo de Bogotá de OWASP. Entonces, bueno, es lo último que he hecho. Entonces, miren que ustedes ahí pueden empezar a encontrar la información acerca de qué ha hecho este usuario de manera pública. Entonces, también es algo muy interesante. Y si una persona, por ejemplo, no sé, tiene llaves, utiliza llaves para cifrado y las publica pues para que todos puedan hacer una comunicación, pues lo mismo, yo lo puedo llegar a buscar a ver si hay algo relacionado a esa persona y puedo encontrar información específica acerca de la persona. Entonces esperemos que esta vez la indexación es un poquito más demorada. Espero que no haya ninguna falla y pueda encontrar la información, pero básicamente lo que le está buscando acá son por llaves PGP que se encuentren públicas en este servidor. Muchas veces por defecto, cuando uno utiliza las llaves o cuando las trata de publicarlas, o el servidor por defecto para publicar las llaves está acá, entonces se quedó. Vamos a buscar en Keybase, que sería el otro, aunque es diferente. Entonces acá está, por ejemplo, en Keybase también el perfil de Keybase, que son perfiles que, aunque miren que son perfiles de seguridad, se quedó. No sé por qué se quedó. Aunque son perfiles de seguridad donde uno está tratando de buscar qué llaves, por ejemplo, las llaves, acá para este caso, entregar información acerca de las llaves públicas, y acá para hacer este cifrado colaborativo, pues miren que igual se puede hacer un perfilamiento también de los usuarios. Entonces, eso es interesante porque por más que sean temas de seguridad, de alguna manera permiten no sé qué pasó. El servidor está molestando, pero bueno, acá también se puede llegar a encontrar información acerca de las llaves públicas que yo tengo compartidas para correos electrónicos. Entonces, eso es interesante porque, como les digo, de ahí también se puede hacer indexación de información de las personas. Entonces, tanto a nivel de nombres de usuario, a nivel muy general, como de sitios específicos, se puede hacer indexación de información de nombres de usuario. Digamos que eso podría ser una primera parte de todo lo que se puede recolectar a nivel de OSINT. Ahora, digamos que ya tenemos correos electrónicos o hay información específica de correos electrónicos y también se puede empezar a buscar información acerca de esos correos electrónicos que muchas veces son los que se encuentran o son ese primer elemento de búsqueda que uno puede encontrar, por ejemplo, en un foro, no sé,
copiado en una campaña de publicidad. Bueno, hay un montón de lugares donde se puede encontrar información, entonces por ahí llega a ser interesante esto. Y puedo buscar por correos electrónicos, formatos comunes del correo electrónico, verificación del correo electrónico, si alguna data ha sido robada acerca de esa persona, de ese usuario, de ese correo electrónico, listas de reputación acerca de spam y listas negras de correo electrónico. Entonces, digamos que voy a buscar, por ejemplo, por un correo electrónico, y una de las herramientas más interesantes que hay por acá está en esta función normal o básica, no necesita registro, pueden hacer un registro gratuito donde ya pueden empezar a buscar por otros términos, pero digamos acá yo quiero buscar acerca de la empresa en la que yo trabajo y qué tantos correos indexados tiene. Entonces voy a buscar acá c7.org y efectivamente, fíjense que encuentro que ya tiene indexados algunos correos, está precisamente mi correo, y dice que el patrón más común es primer nombre, apellido, @c7.org. Entonces es interesante porque además me está construyendo cómo puede estar ese correo electrónico. Y además, otro que se llama metasploit@c7.org. Entonces, si uno quiere mirar cuál es la fuente en la que se creó, entonces, mire que acá está diciendo que hay un blog en Rapid7. Rapid7 son los creadores de Metasploit. Y esto está acá indexado básicamente porque en algún momento creamos un exploit para Metasploit, un módulo de post-explotación para Metasploit. Lo aceptaron y ahí quedó indexada la información y de ahí sale ese correo electrónico. Y lo mismo acá, entonces dice que este correo está indexado, lo lograron indexar de acá, Repapaz Alianzas. Entonces miren que es interesante porque básicamente lo que está recolectando es información de diferentes sitios y a medida que va haciendo esa recolección también coloca o me deja disponible toda la información en un sitio para revisar información acerca de correos electrónicos. Eso sería por ahí, por ejemplo, utilizando esta herramienta específica. Ustedes pueden ver, hay muchísimas otras para probar. También se puede llegar a revisar cuáles son los formatos comunes de correo electrónico. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, será muy interesante cuando necesito hacer ciertos tipos de comunicaciones o en algún punto dentro de un pentest se puede necesitar hacer enumeración de usuarios y los usuarios están amarrados directamente al correo electrónico. Entonces, básicamente lo que yo voy a tratar de hacer es empezar a encontrar correos válidos que me sirvan para poder hacer pruebas, a ver si el usuario existe o no existe. Entonces, esos son elementos totalmente funcionales, totalmente válidos y que se pueden llegar a usar. Entonces, acá voy a utilizar una también de las muchas herramientas. Básicamente, esta herramienta lo que hace es en línea generarme diferentes permutaciones de cuál pueden ser los posibles correos electrónicos existentes. Entonces, voy a colocar acá. Listo. Y el dominio, digamos que uso este dominio, podría utilizar otros dominios si necesito que crea otras listas. Él simplemente va a empezar a permutar y miren, me da las posibles combinaciones que pueden existir para el correo electrónico. Entonces me generó 34 posibilidades de correo que pueden llegar a ser válidas. Ahora que me faltaría probarlas, a ver cuál me permite la comunicación a ese dominio o con esa persona. Entonces también es un tema interesante que se puede llegar a tener acá. Entonces está el Giovanni@cruzgio, Cruz, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que acá hay diferentes posibilidades que son bastante interesantes y que me permiten empezar a hacer ese posible perfilamiento para luego utilizarlo en lo que llega a ser necesario. Otro elemento que también es interesante son las verificaciones de correo electrónico. Entonces es verificar si de alguna manera alguno de los correos existen o no existen. Entonces también lo mismo, hay diferentes plataformas. Voy a mostrarles una de ellas. Entonces básicamente lo que voy a hacer es de nuevo
ese correo que encontré o ese correo que ahorita permutamos, lo voy a utilizar acá y le voy a decir, valídelo. Entonces lo está validando y me dice, sí, mire, esta dirección de correo es efectivamente válida. O sea que yo podría unir lo que acabo de hacer, esa lista, y empezar a tratar de probarla acá. Entonces él básicamente que me va a decir, bueno, si en sintaxis es bien, hay un registro MX válido para ese dominio, está verificado, el servidor está bien y el dominio existe. Ahora, obviamente miren que todos estos elementos faltarían. Él dice, bueno, no es un correo electrónico gratuito, no se encuentra suprimido, entonces él está haciendo una serie de verificaciones para ver si existe o no ese mailbox. Entonces es parte de los elementos que se pueden llegar a encontrar. Otro tema interesante que se puede buscar en open source y que cada vez se vuelve más válido y más importante es si en algún momento se ha visto comprometida información de un usuario. ¿Y por qué? Porque de pronto el usuario no lo conoce, no tiene ni idea que su información está por ahí dando vueltas y que fue comprometida en algún momento. Entonces, básicamente, lo que yo puedo hacer acá es una comprobación y luego ver cuál fue la fuente donde se puso esa información, buscar si esa información se puede llegar a utilizar dentro de un pentest o dentro de un contexto específico, y eso va a permitir de alguna manera posiblemente realizar un ataque de manera exitosa. Entonces miren que acá también lo mismo, hay diferentes fuentes. Voy a utilizar una de ellas que es HiveInbound, que si no la conocen es una herramienta muy buena porque les va a decir básicamente si su correo electrónico en algún momento se ha visto comprometido, si las contraseñas que ustedes están utilizando se han visto comprometidas. Pueden buscar por dominios, bueno, hay diferentes formas, tiene una API y lo mejor es que es soportado por un investigador de seguridad muy reconocido, que es una persona que ya lleva con este proyecto mucho tiempo. Entonces lo mismo, voy a hacer aquí la búsqueda y ver si en algún momento algo de información relacionada con este correo se ha visto comprometida. Entonces hago la búsqueda y me dice, sí, efectivamente, usted en algún momento, o sea, hay información relacionada con este correo electrónico que se ha visto comprometida en algún momento. Entonces, básicamente, dice, en un sitio, hubo un sitio que comprometieron y ahí se llevaron su información, pero no hay información pública por ahí de eso. ¿Y dónde fue que me robaron la información? Entonces acá dice, en un problema que hubo con una aplicación que se llama Lumin PDF. Lumin PDF era una aplicación que se podía utilizar para ver PDFs dentro de, el Drive de Google. Entonces básicamente uno instalaba Lumin para poder tener acceso a eso. Y acá básicamente lo que me está diciendo es que Lumin en abril del 2019 este servicio fue comprometido y básicamente la información que se robaron, imagínense, se robaron para este caso 15.5 millones de registros de información y básicamente lo que pasó, se robaron los tokens de autenticación, que eso es lo crítico. Entonces ya tenía uno que tener la claridad de que tiene que revocar el acceso de esta aplicación a los datos que uno tiene en el Drive. Además se robaron correo electrónico, nombres, correos, idiomas, nombres de usuario y el género al que pertenece, que es la información básica a la que accede esta aplicación cuando uno le da los permisos en Google Drive. Entonces, eso es lo que se robaron, pero yo lo puedo encontrar acá. Ahora, si encuentro que robaron otro tipo de información, puedo ir, buscarla, encontrarla y bueno, eso puede permitir un compromiso, además de generar un perfil del riesgo que puede tener una persona porque pues precisamente esta información se encuentre pública. Otros elementos, bueno, están los de spam y blacklists, que es básicamente saber si en algún momento un correo electrónico, un dominio ha estado involucrado en casos de
envío de información no deseada o si lo colocaron en un blacklist por alguna razón. Entonces, es otra información que puede ser interesante y es parte de lo que se puede encontrar acá. Por otro lado, también está todo el tema de dominios. Entonces, en dominios también tengo una amplia posibilidad de búsqueda. Entonces, vamos a buscar primero, por ejemplo, los juiz. Los juiz se vieron muy afectados con la ley de protección de datos de la Unión Europea, pero es interesante muchas veces buscar qué hay por ahí, qué se puede llegar a encontrar. Entonces, básicamente, en el juicio yo puedo encontrar información de registro. ¿Cuánta? Pues dependerá del registro, pero es posible. Entonces, digamos que acá, miren que acá, por ejemplo, para mi dominio no hay básicamente información, solamente hay unas direcciones muy específicas. Y miren que precisamente lo que les decía, los datos se han visto muy reducidos precisamente por esto. No sé, busquemos un Google para hacer otra búsqueda. Lo mismo, información que se encuentra súper restringida. Y básicamente los registros de juiz ya no les están entregando esa información completa que en algún momento uno podía llegar a encontrar, pero ya tengo algunas direcciones IP que servirán o pueden llegar a servir como insumo para la siguiente parte para poder saber cuáles son las direcciones IP que están relacionadas, por ejemplo, con un dominio específico y qué podría llegar a hacer con esas direcciones IP. Entonces, los juiz cada vez se ven más afectados, pero bueno, puedo encontrar información. Otro elemento que es interesante es ver qué subdominios existen en un dominio. Se busca desde diferentes perspectivas, desde ataques para hacer takeover de subdominios o directamente la información de qué más hay. Entonces, algo que ustedes pueden llegar a hacer, por ejemplo, acá hay un tema con Google Subdomains y miren que acá les dice que es un D, que es un DORC. Entonces, básicamente lo que yo tengo que es ir a Google y hacer una búsqueda. Entonces, yo puedo decirle, oiga, yo quiero buscar por cruzgio.com y me va a buscar lo que él tiene acerca del dominio, que en realidad no es mucho, pero tiene algo indexado. Ahora, si busco en un sitio, si busco en un dominio más grande, tengo muchísima más información relacionada a un dominio. Entonces, bueno, esto rápidamente yo acá puedo empezar a eliminar términos para buscar otros subdominios. En el canal de YouTube de Vhacker Pro tengo un video de cómo hacer Google Docs y cómo hacer todo esto, pero pues es básicamente esto. Se coloca un sitio con este operador site. Básicamente ustedes lo que pueden poner es un dominio y posteriormente empezar a eliminar términos que ustedes encuentren en los subdominios para hacer una numeración de los mismos. Ahora, listo, esto necesitará de alguna manera conocer los dorks y hacer el trabajo. Existen otras herramientas que lo hacen de manera automática. Acá, como ven, estas con T, quiere decir que son herramientas que tienen que bajar y instalar y usar. Y esas herramientas básicamente están disponibles en las distribuciones de pentesting, sea Parrot o sea Kali Linux. Ahí pueden encontrar la mayoría de estas herramientas ya instaladas simplemente para correrlas. Pero acá estamos dedicados a unos SINT con navegador, entonces lo mismo, puedo hacer con Pentest Tools, empezar a encontrar subdominios y puedo hacer un escaneo ligero o completo, entonces dependerá tiempo, lo que quiero encontrar. Entonces voy a correrlo rápidamente, él está haciendo un escaneo específico, entonces empieza a revisar y miren que es interesante porque sin yo estar haciendo ninguna comunicación, o sea, de manera totalmente externa y con estas herramientas de terceros, básicamente lo que estoy diciendo es, en este dominio está configurada esta información, los DNS, bueno, como hizo la enumeración con el light scan,
¿Y qué fue lo que encontró? Entonces me está diciendo, le está respondiendo algo, el dominio completo y el www está respondiendo con estas direcciones IP y el servidor está en GitHub y cuál es el título de la página, ¿vale? Y además información relacionada a cómo está configurado el dominio. Entonces, y me permite bajar un reporte si lo necesito. Entonces, es otra herramienta, básicamente me está permitiendo ver todo lo que hay relacionado a un dominio, entonces es súper rápido lo que se puede llegar a encontrar. Entonces, eso relacionado a sus dominios. En descubrimiento, también hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, para revisar. Entonces, una de las herramientas más conocidas es Shodan. Shodan me permite ver qué tipo de información hay indexada acerca de un sitio. Y, bueno, ahorita entramos a la página de Shodan, pero por ahora, para hacer una búsqueda rápida, también yo puedo tener, por ejemplo, un plugin instalado ya dentro de mi navegador, como por ejemplo este de Shodan, y básicamente él me está diciendo, mire, acá tengo esta información acerca de este sitio. Entonces, esto sin framework me dice que está en esta dirección IP, en este país. ¿Quién lo está, quién es el dueño de esa dirección IP? Entonces acá está diciendo que es Cloudflare. Entonces yo ya sé que de alguna manera tiene una protección enfrente ya instalada el sitio como tal. Y adicionalmente me está diciendo información acerca de los puertos que se encuentran abiertos o que en algún momento ha indexado como abiertos. Y acá simplemente sería hacer clic y él me lleva a la página de Shodan y ya me entrega información específica acerca de lo que existe. También acá una indexación de posibles vulnerabilidades existentes con las versiones que se encuentran instaladas de software. Me está entregando información acerca de los certificados y los diferentes servicios que él tiene indexado. Si están o no están abiertos, eso ya es entrar a revisar otra cosa, pero acá es lo que tiene indexado y tiene disponible en este momento en información una plataforma como Shodan. También una búsqueda interesante es buscar esos certificados. Si yo quiero buscar todos los certificados o quiero buscar los certificados de un dominio específico, puedo hacer diferentes tipos de búsquedas. También existen diferentes plataformas para hacerlo. Entonces vamos a entrar a una de ellas y voy a buscar por el dominio. Entonces voy a buscar de nuevo por mi dominio. Hago una búsqueda específica y él básicamente lo que me va a traer es qué certificados se encuentran instalados. Entonces ahí están los certificados. ID, toda la información relacionada a quién pertenecen esos certificados y quién está generando esos certificados. Entonces, para este caso son certificados de Let's Encrypt y ahí puedo encontrar diferente información relacionada. Acá también hay otro de un dominio que existió. Otra cosa interesante que hay acá es que les permite ver un histórico. Entonces, dentro del histórico hay otro subdominio o algo que tuvo en el dominio en algún momento que estuvo disponible en el 2017 y ahí estaba como la relación que existía y cuál era el tipo de dominio de certificado relacionado a ese dominio específico. Bueno, acá también puedo llegar a encontrar, por ejemplo, recolección de información pasiva de los DNS y esa recolección de información pasiva de los DNS básicamente es ver qué hay en historial o qué tipo de información existe acerca del sitio a través del tiempo. Entonces, de nuevo, búsqueda, sigo con el mismo ejemplo, que es un ejemplo pequeñito que no va a demorar mucho, porque no hay mucha información por ahí indexada en ese dominio. Pero básicamente les dice, por ejemplo, en el tiempo, quién ha tenido o quién ha manejado los dominios o quiénes han sido los dueños de los bloques de direcciones IP y cómo se ha comportado a través del tiempo la propagación precisamente de los dominios, las diferentes direcciones IP que se encuentran configuradas. Y adicionalmente esto me parece interesante, ¿sí? Que es este mapa de el dominio. Entonces, cómo está relacionado los diferentes tipos de registros. Entonces está el alias, está el DNS, está el MX y
la información específica de la dirección para responder a las preguntas abiertas acerca del dominio. Entonces, es parte de lo que se puede obtener. Entonces, yo acá estoy encontrando infraestructura, estoy encontrando cómo está la configuración, quién está dentro de esa configuración, cómo está configurado un dominio específico, ya tengo direcciones IP, ya tengo los proveedores de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que de manera sencilla puedo también por este método. Eso sería otro. A nivel de reputación, se pueden hacer diferentes revisiones desde reportes en páginas de Threat Intelligence hasta configuración propia del sitio, si el sitio sí está bien configurado o no está bien configurado. Entonces, como ven, también hay muchísimas fuentes para hacer esta revisión. Una de ellas es esta de Sucuri. De nuevo, voy a hacer una revisión. Él lo hace muy rápido, entonces me dice básicamente está corriendo en github.com, tiene un CMS que es un Jekyll, efectivamente, que es lo que está escrito el sitio. Y ya miren que además estoy encontrando tecnologías y en ningún momento ni siquiera he tocado el sitio. Entonces es súper interesante por lo que se puede encontrar. ¿Cuál es el riesgo de seguridad existente en el sitio y por qué hace esa definición? Entonces dice, bueno, hay unas recomendaciones acerca de TLS, HTTPS y cómo está haciendo la redirección de algunos de los elementos que están dentro de la página hacia una redirección segura. Pero es básicamente eso es lo que está entregando. Entonces, de manera rápida puedo identificar problemas de seguridad o cómo está configurado el sitio. También algo interesantísimo, bueno, está el tema de blacklist de dominios. Si en algún momento el dominio se ha puesto en un blacklist por generar tráfico malicioso o algún tipo o ha generado o ha tenido contenido malicioso. Entonces, bueno, por ahí está el tema. Y el otro es esto de cómo puedo hacer variaciones de un sitio, por ejemplo, cuando quiero hacer ataques de phishing para que la gente, no sé, en unas pruebas de ingeniería social, necesito que las personas se les parezca el sitio y que lleguen y me dejen la información. Entonces, por ejemplo, estas son herramientas para instalar, como les digo muchas veces, están instaladas en el Kali o en el Parrot. Hay una herramienta en línea que básicamente lo que yo le digo es, créeme variaciones a ver qué podría ser similar a este dominio. Entonces, bueno, le empieza a identificar y me dice cuáles están disponibles y si no están disponibles. Entonces, miren que me empieza a decir, mire, podría ser similar a un cruzio.com o un cruz.geo.com o un cruzgeek o bueno, etcétera. Empieza a hacer esas variaciones que son interesantes. Por ejemplo, a nivel de protección son interesantes y obviamente, como les decía ahorita, en un ataque, por ejemplo, de ingeniería social, puede ser importante revisar esos elementos. De análisis, de nuevo, hay muchísima información acerca de qué puede haber. Entonces está desde toda la tecnología que existe en un sitio, hasta información de los historiales de en qué ha estado montado ese sitio o ese dominio, o cuánto consultan ese sitio. Ahí se puede encontrar mucha información. Para no alargar mucho el tema, voy a solamente mostrar una de las herramientas que es esta, Build With. La pueden ver en línea, pero también hay un plugincito que les permite ver con qué está construido, por ejemplo, este sitio o el sitio que uno vaya visitando. Entonces, acá me está diciendo que tiene un CDN, que es precisamente Cloudflare, que ya lo habíamos visto, que utiliza JavaScript, y me dice, bueno, tiene unos proveedores de correo electrónico, GoDaddy, unos certificados SSL, de Cloudflare SSL, cuál es el servidor, el name server, el servidor de dominio. Los servidores están utilizando IPv6. Entonces, ahí yo ya puedo encontrar muchísima información acerca de la infraestructura como tal que está soportando un sitio sin tener que, por ejemplo, hacer un escaneo activo, nada, solamente con fuentes abiertas e información que ya está recolectada desde otros sitios.
Otros elementos que acá se pueden llegar a encontrar es, por ejemplo, no sé si en algún momento le llega a uno, no sé, bueno, este es más allá, un poquito más allá del tema de OSINT, pero si ustedes en algún momento les llega, por ejemplo, una URL recortada, ¿cómo la revisan hacia dónde los va a llevar? Hacia dónde los está redirigiendo, que eso es muchas veces uno de los elementos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, por ahí existen también diferentes servicios que les permiten obtener esa información. Entonces, aquí está uno de ellos que se llama GetLinkInfo, y yo por acá tengo una URL acortada que básicamente les va a entregar información de hacia dónde los va a llevar. Entonces ahí está, cuál es la URL, hacia dónde es que los lleva, ¿sí? Y las redirecciones que va a hacer. Algo interesante acá para mirar es, por ejemplo, cuando uno usa algo como el b.ht, que es otro de los servicios, y cuando uno revisa, aunque es de alguna manera un acortador, eso tiene una característica especial, por ejemplo, para esta página, y no me permite ver la URL efectiva, sino que él ve esa como la URL efectiva, o sea que no me permite saber hacia dónde me están llevando, que eso es interesante, por ejemplo, en casos de phishing, en, no sé, URLs que uno no sabe o que sospecha que puedan llegar a ser maliciosas, esos elementos se pueden llegar a mirar acá. También hay, por ejemplo, herramientas que les permiten hacer la detección de cambios. Entonces, una de ellas es Visual Ping, entonces les permite básicamente hacer un monitoreo completo de los cambios de un sitio web, ¿sí? Uno simplemente elige un pedacito del sitio web y si hay algún cambio en algún momento, él le permite verlo. Entonces, voy a mirar acá. Él simplemente está recolectando la información acerca del sitio y básicamente lo que me va a decir es en el momento, elija una zona y en el momento que haya un cambio, nosotros veamos un cambio, se lo vamos a informar. Entonces, bueno, ahí está. Entonces yo podría escoger lo que yo necesite y decirle, genéreme una comparación de las que necesite, haga una revisión cada día y envíeme una notificación a cierto lugar. ¿Por qué es interesante esto, por ejemplo, cuando uno lo está viendo desde la parte de ataque? Porque las modificaciones pueden significar, no sé, que hayan cambios específicos en la infraestructura, en el sitio como tal, en el contenido, en el manejador de contenidos. Bueno, hay diferentes funcionalidades para esto y con esto se puede hacer de una manera muy sencilla y hasta cierto punto gratuita, ¿no? Obviamente el sitio por detrás tiene su cobro. También se puede hacer un análisis social, por ejemplo, con tendencias de Google de qué tal está el sitio, si está bien posicionado o no está bien posicionado, si tiene configurado DNSSEC. Otras cosas interesantes, por ejemplo, que se pueden encontrar acá es si hay recursos a nivel de cloud que cada vez se vuelven más populares. Entonces, si hay un bucket público que por ahí está exponiendo información y la está dejando ahí hacia Internet sin proteger. También podemos buscar si en algún momento llegan a haber vulnerabilidades, entonces hay escáneres para la búsqueda de vulnerabilidades específicas en sitios o si hay información expuesta, por ejemplo, en sitios como ZoneAge, que es un sitio dedicado a mostrar información acerca de defacements que se están haciendo en los sitios. El defacement es básicamente un cambio del contenido de manera no autorizada. Entonces, en ZoneAge puede uno entrar, revisa y si el sitio o el dominio ha sido en algún momento usado o comprometido. Y por último, algunas herramientas para hacer el análisis acerca de dominio. Son herramientas ahí existentes. Por otro lado, está también la posibilidad, por ejemplo, de buscar direcciones IP. Entonces, se puede hacer una revisión de la geolocalización. Entonces, uno puede entrar acá va a coger mi dirección IP pública y me va a decir usted está geolocalizado en cierto punto. Entonces, digamos que
Ahí me está diciendo, usted está geolocalizado en Colombia, Cundinamarca, Cota, y ahí cuál es su proveedor de servicio, cuándo lo vi, qué tipo de servicio tiene usted y información muy específica. Ahora, si lo coloco de otra dirección IP, de alguna de las direcciones IP que ya habíamos encontrado, por ejemplo, para el sitio, que no las he ido anotando, pero pues la idea es obviamente uno ir construyendo todo su cuadro de la información que está recolectando con OSINT. Ahí yo ya tendría una dirección IP, tomo esa dirección IP, la coloco acá y básicamente me va a decir dónde está geolocalizada esa dirección IP que yo estoy buscando. Ahora, otro elemento interesante, además de la geolocalización, será la identificación de puertos. Pues ya lo vimos, cómo lo puedo llegar a hacer, por ejemplo, con una herramienta como Shodan, pero les decía que ya al entrar a Shodan, puedo hacer diferentes tipos de búsquedas. Entonces yo ya puedo hacer, por ejemplo, búsquedas por, no sé, acá está un RDP y buscarlo en todo el país. Entonces, acá básicamente lo que me está diciendo es que en Colombia Shodan tiene indexados 11.900, perdónenme, ya lo cogió, no lo cogió. Bueno. Ahora sí. Entonces lo que me está diciendo es, tiene 11.196 sitios, puertos 3389 indexado en nuestro país. Entonces básicamente lo que me está diciendo es, hay 11.000 en Colombia de lo que tiene indexado, no quiere decir que esos sean todos los que están expuestos, pero los que tienen indexados Shodan, hay 11.000 RDPs disponibles, y esto es lo que ustedes pueden ver pues en el RDP, ¿no? Miren que un Windows 2003 Server por ahí expuesto pues puede llegar a ser bastante crítico, y bueno, ahí podemos ver diferentes servidores. Obviamente con pandemia esto se disparó porque hay muchísima gente que básicamente para poder acceder a esos servidores de su empresa sin estar allá, pues tuvo que activar el RDP, y eso es lo que hay en este momento disponible. ¿Puede haber muchos más? Sí. Puede ser que hayan menos porque algunos han cerrado también. Esto es lo que está indexado en este momento y lo que se puede encontrar. Ya tocaría entrar a buscar. Ahora, si yo tengo una dirección específica, puedo buscar por la dirección específica como habíamos visto anteriormente con el plugin, sacar información y con esa información empezar a mirar qué puertos pueden ser interesantes, pero no es necesario hacer un escaneo de puertos para encontrar información, sino solamente hacer uso de, de este tipo de herramientas. También puedo encontrar información acerca de los bloques, por ejemplo, de IPv4. Entonces, empezar a buscar cuál es el ASN, que ya lo habíamos sacado, entonces tampoco voy a entrar acá en mayor revisión. También lo puedo hacer a nivel de IPv6. Si en algún momento encuentro BGPs, ver información acerca de BGP, cómo se encuentra configurado, cómo se están anunciando las rutas. Eso es parte de lo que se puede sacar. Reputación, si en algún momento alguna de las direcciones IP relacionadas a un dominio se ha encontrado o ha sido usada en un tema de, no sé, algún tipo de compromiso, si ha estado en listas negras, dominios vecinos o dominios que compartan, por ejemplo, infraestructura con un sitio. Si hay alguna protección de cloud, entonces acá está el de Cloudflare, que fue lo que ya encontramos, por ejemplo, directamente para este sitio, y eso podríamos empezar a buscarlo. Y otro que quiero mostrar acá de IP es el de redes inalámbricas. Entonces ahí está, por ejemplo, con Wiggle. Con Wiggle yo ya puedo empezar a buscar información específica acerca de un sitio. Acá me está pidiendo que quiere conocer mi lugar exactamente donde estoy yo. Por ahora no se lo voy a permitir, pero yo podría buscar a Colombia. Y él básicamente, esto es información que se ha encontrado por WarDriving o por utilizando también una API de Google. Pero
miren que básicamente lo que yo voy a encontrar acá es obviamente la densidad, pero a medida que me voy acercando, empiezo a encontrar las redes inalámbricas. Entonces, miren, IBIS Bogotá Museo, Almacén La Séptima, Iris y Rita, Rodolfo Afanador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que esté indexado ahí, yo ni siquiera necesito ya irme a un lugar a tratar de recolectar la red inalámbrica, sino que puedo buscar qué red inalámbrica, cuál es el nombre de la red inalámbrica, podría buscar por el nombre de una empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas configuran las redes inalámbricas precisamente con el nombre de la empresa. Entonces yo desde acá podría llegar a hacer una búsqueda directa. También puedo buscar herramientas de análisis a nivel de red, que estos sí ya son herramientas. Acá falta, por ejemplo, la T, pero Warchar, que es uno de los analizadores de protocolos, o él es el analizador de protocolos principal que les puede servir a ustedes para analizar cualquier tipo de tráfico. Están loggers de direcciones IP para encontrar información acerca específica de saltos o información relacionada. ¿Qué otra cosa puedo llegar a buscar? Puedo buscar, por ejemplo, por imágenes, por cámaras web, documentos, fuentes. Entonces, este siempre me ha parecido interesante. Acá se puede hacer búsquedas directamente desde Google, con Dorks también, con búsquedas específicas. Pero hay sitios, por ejemplo, como este, Insecamp, que les va a mostrar básicamente, acá lo que tienen es imágenes de esas cámaras IP que están directas. Entonces, ustedes acá están las más interesantes, algunas de las interesantes, y básicamente ustedes pueden decirle, oiga, no sé, tenemos a esta. Entonces les está diciendo, esta está en España. ¿Dónde está la imagen? Acá. Entonces ahí se está viendo contenido en vivo. Como ustedes ven, pues el refresco es lento, pero ahí ven el movimiento del mar. Entonces, eso es una de las muchas cámaras. Entonces, de ahí yo ya puedo empezar a sacar, a filtrar por país, a filtrar por el tipo de imagen que quiero ver. Hay muchísimas acá para explorar, o yo puedo hacer búsquedas personalizadas de lo que puedo llegar a necesitar. Otro que me parece muy interesante acá es este de Shodan, que también desde la página de images.shodan.io les muestro información acerca de lo que está indexado. Entonces ustedes acá pueden empezar a hacer búsquedas, pero miren que esas imágenes, por ejemplo, tienen terminal services o cámaras, como las que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Que son cámaras en vivo. Miren que esto está dentro de una casa y ahí uno puede encontrar cosas muy interesantes. También está el tema de otros terminal services. Y, no sé, podemos buscar, por ejemplo, por imágenes. Algo interesante es buscar la metadata, pues podemos hacer búsqueda directamente. Si yo tengo una imagen, puedo llegar a buscarla, tomar la imagen, buscarla, utilizarla. Puedo utilizar Instagram para hacer búsquedas, Flickr, bueno, los diferentes. Pero algo que siempre me parece interesante es la metadata. Entonces, la metadata se puede buscar con herramientas que están instaladas directamente dentro de las diferentes distribuciones, o hacer búsqueda. Por ejemplo, este señor montó una de las herramientas para sacar metadatas. Simplemente yo le tengo que poner una URL. Entonces voy a buscar por acá una de las imágenes que tengo, copio la dirección, la llevo donde este señor, la pego, le digo no soy un robot y muéstreme metadatos, y efectivamente miren que me dice que fue tomada con qué tipo de celular, qué tipo de lente, cuál fue el tipo de exposición, cuándo fue tomada, el tamaño del archivo. Entonces es muy interesante porque yo puedo tener mucha información precisamente de esas imágenes que están expuestas en Internet. Entonces es muy fácil lo que se puede llegar a obtener.
Este básicamente es una primera parte de los Sim Framework. El Sim Framework tiene muchísimas otras cosas, entre eso está lo que les decía, redes sociales, mensajería instantánea, y muchos otros elementos. Para no hacer más largo el tema por hoy, lo dejaré hasta aquí, pero la idea es que tengan una idea de cuáles son los diferentes recursos existentes, cuáles son los diferentes elementos que se pueden utilizar con OSINT y la cantidad de información que yo puedo obtener sabiendo qué buscar y dónde buscar. Esa es la idea de OSINT, eso es lo que se puede obtener. Esto es simplemente una introducción, hay muchísimo más por explorar, pero creo que con esto queda completa una primera idea acerca de qué es todo este tema de OSINT. Perfecto, Giovanni, muchas gracias. En realidad creo que fue un espacio muy enriquecedor para todos. Disfruté mucho en realidad escucharte porque creo que es un conocimiento que aparte de teórico es práctico y eso es lo que buscamos con la formación. Bueno, yo veo que hay muchas personas que están conectadas, que han ingresado nuevamente. Veo muchos perfiles interesantes, muchas personas que en algunas oportunidades ya nos han acompañado. Veo varias personas, representantes de varias empresas gubernamentales, empresas públicas, privadas. Veo a Andrés, a Francisco, a Brigitte, y es un placer para nosotros contar con